Bendiciones para ustedes y que la paz del Creador sea con nosotros. Este es el segundo episodio, el segundo videíto de esa nueva serie de el pacto de la Brit Milá. Íbamos en que Abraham había escuchado la voz del Creador y la había obedecido en forma instantánea, pero que tenía unos pequeños inconvenientes que vamos a ver. Pero la importancia de escuchar y obedecer es aquí definitiva y es la que marca la función principal y el objeto principal de los pactos. Quien no escucha la voz del Creador y la sigue y le obedece para agradarlo, es muy posible que no tenga esa característica especial de que los pactos hagan vigencia en él mismo. Y aquí esas condiciones que la voz del Creador impuso a Abraham se cumplieron plenamente, con una pequeña excepción. Abraham salió de la tierra suya y de su hogar, se despidió de su familia y montó su caravana con sus siervos, sus bienes, su esposa, y se llevó a su papá y a su sobrino. Y salió a dónde iba. Solamente el Creador sabía en ese momento cuál era su destino. Y emprendió camino, me imagino que con un sentir especial que le puso el Creador, que tiene que estar en la disposición que el Creador le puso en el corazón para que su voz fuera seguida. Se llevó estas personas de su familia que, aunque el Creador le había dicho que abandonara la casa de su padre, él se llevó a su padre. Eso nos puede demostrar muchas cosas. Una, que a pesar de todo, el comportamiento del padre con Abraham, que después en otro video vamos a hablar, pero él lo honraba y lo sacó, se fue con él y con su esposa, que era infértil, que era una mujer buena y pura como él y llena de bendiciones, porque tampoco es fácil que una mujer, cuando el esposo le dice, nos vamos, ¿para dónde? No sé, me dijeron que saliera. El Creador, oí una voz que me dijo que saliera, y la mujer dispuesta dijo, vámonos para esa, y salió. Luego de los eventos que se narran en las Escrituras sobre el viaje de Abraham, entre otros, que se llevara a su padre, y hasta que su padre no murió, está narrado en las Escrituras dónde y por qué. A partir del momento en que su padre se murió, empezó a tener efecto el pacto que el Creador le había hecho a Abraham. La condición inicial se cumple completamente. Vete de tu padre y de tu tierra, y entonces de tu parentela. Y ahí empieza. ¿Cuál fue el primer pequeño defecto en el cumplimiento del pacto con el Creador? Que se llevó a su padre. El Creador no le reprochó eso, sino que esperó que las circunstancias se dieran. Y al poco tiempo de haber salido de su casa, su padre falleció. Esta circunstancia hizo que se retrasara un poco la función completa, la ejecución completa del pacto, pero mientras eso estaba caminando, el Creador empezó a cumplir, a poner las condiciones especiales para que Abraham viera que el pacto estaba funcionando y para que empezara a regir, pues se cumplió esa condición de que su padre no acompañara. Algunas explicaciones que dan algunos sabios o personas eruditas es que el padre era demasiado fanático de la idolatría y tenía muy acendrado en su corazón eso, y eso era un impedimento para que la forma de creer Abraham en un solo y único
Elohim, en un solo Dios en toda la creación, Dios de señores y de dioses, si existieran. Eso pudo haber sido uno de las condiciones que motivaron, o de las circunstancias que motivaron la condición de dejar a su padre. No que no lo honrara, sino simplemente que lo abandonara o que saliera de su presencia. Y él lo llevó hasta que murió. Esta señal de su escogencia, de su especial escogencia, para él y su descendencia fue muy, muy, muy clara y nítida. Abandona, marcha, confía en mí, depende de mí, te voy a regalar una tierra que tú no te has imaginado y vas a tener una descendencia como nadie más y vas a ser padre de multitudes, de familias, vas a ser, y tu nombre será engrandecido. Eso es un pacto extraordinariamente grande y poderoso que está vigente y que está en pleno desarrollo desde el momento en que el Creador lo pronunció y que Abraham lo escuchó con su corazón espiritual y se inclinó ante él para obedecerlo y agradarle a esa voz que estaba empezando a escuchar y que edificó toda su vida hasta el final de sus tiempos. Él, para confirmar ese pacto, cuando empezó a caminar, le propuso a Abraham una señal especial que selló ese pacto para la eternidad y que nunca ha dejado de existir, que no ha perdido vigencia y que no la va a perder porque es una señal perpetua, una señal, una marca especial entre Abraham y todos sus descendientes, entre el Creador como el proponente y el que hace el pacto, y Abraham el receptor que debe obedecer y sujetarse a ese pacto para poder conseguir esos beneficios que el Creador le está ofreciendo. Y esa señal indeleble, única y exclusiva del pueblo de Israel es el pacto de la Brit Milá, el pacto de sangre, el pacto de la palabra, el pacto de cortar el prepucio en los varones y circuncidar el corazón espiritualmente para los varones y para las mujeres. Y ahí es el origen de la circuncisión. Muchas personas, hasta aquí, pasamos muy brevemente por la historia hasta llegar a esta señal de la Brit Milá, solamente para que se sepan que no es una cosa liviana y circunstancial, porque muchas personas razonan y empiezan a preguntar qué tiene que ver cortar un pedacito de carne con el pacto espiritual y eterno entre el Creador y su pueblo escogido. Y resulta que es una marca, que es una señal entre él y los suyos, una marca que hay que mantenerla, que hay que adquirirla primero y hay que mantenerla eternamente, y a la que hay que respetar y bendecir, porque es la señal de la buena voluntad del Creador para con su pueblo. Los efectos de la Brit Milá son extraordinarios y vamos a tratar de verlos y de estudiarlos en estos videos. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos.